Saludos, queridos patitos. Vamos a concluir, en principio, esta saga de tres respecto del punto en el que lo dejamos. En este caso, en honor a Gustavo Belder, el querido amigo, en donde nos paramos, creo que en torno al día 7 de mayo de 1945, después de haber tratado guerra franco-prusiana, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y aquí estaríamos respecto de la Guerra Fría, en principio, entre ese 7 de mayo de 1945 y ese, para algunos glorioso día, 9 de noviembre de 1989, en el que sonó la famosa canción de los Scorpions. Bienvenido, Sergio. Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por invitarme a este ciclo histórico sobre historia reciente europea o historia contemporánea europea. Es una pena que no esté Gustavo Bayler acompañándonos como en los dos ciclos anteriores. Lo haremos un sonor y le emplazamos a hacer un cuarto sobre el tema que él decida. Es una posibilidad. Cierto es que este periodo de Guerra Fría eh, no solamente es en Europa, también trasciende a otros escenarios. Cierto es que el escaparate más visible, en este caso, fue la división de Alemania en dos, y dentro de Alemania la división de Berlín. A pesar de que hasta el año 55 estuvo Austria dividida, luego hubo la reconfiguración respecto de asumir el relato de que fue la primera víctima, en el año 38. Viena estuvo hasta el 55 igual de dividida que Berlín, pero hubo ese cambio con esa introducción de la política de neutralidad. Hasta el 1995 no se incorporó a un espacio eurooccidental como es la Unión Europea. Y evidentemente la gente suele recordar los conflictos bélicos. Corea en el 50, Vietnam, Oriente Medio también tiene su papel, las luchas de la CIA en Sudamérica, con lo cual es un escenario poliédrico en el que habitualmente se suele hablar de la bipolaridad, Estados Unidos, la Unión Soviética, de las armas nucleares, pero siempre hay elementos que están por ahí, el movimiento de Bandung en 1975, no alineados, China, el arma nuclear chino también, Pakistán, India. Bueno, hay mucho frente. Sí, es, como tú has dicho, es un resumen rápido. Pues yo quisiera empezar por ese gran desconocido, ¿no? Como lo dirían en Star Trek, o ese imperio que ya no existe, que es la URSS, ¿no? Que muchos de los que nos escucharán hoy en día pues no convivieron o no vivieron en tiempos en los que estaba en activo y pues como muchas de las situaciones actuales de las divisiones territoriales que vinieron después de la caída de la URSS dependen de este propio ente, quisiera empezar por aquí, por si lo ves bien, ¿eh? El bloque Sí. soviético yo creo que se entiende mejor si recordamos el punto de partida, ¿no? La URSS sale de una Segunda Guerra Mundial con una devastación brutal y una obsesión estratégica muy concreta, ¿no? No volver a ser invadida desde el oeste. Para Moscú, pues asegurar que Europa Oriental no era un capricho, era sobre todo un problema de seguridad. La diferencia es que esa seguridad se construyó con un modelo político y económico de partido único. El proceso, pues, fue gradual. Primero, podríamos decir que hubo gobiernos de coalición de fachada y luego, paso a paso, la toma de palancas clave, ¿no? Interior, seguridad, la propaganda, los sindicatos, y después ya vinieron pues las purgas, el control electoral y creación de democracias de corte popular con estructuras calcadas al modelo soviético. A nivel económico, se impulsa una planificación central y la industrialización pesada como símbolo de modernización, es la época stalinista. Aquí se ve también pues, una paradoja interesante. Este bloque fue presentado como una liberación antifascista y progreso social, ¿no? Pero también se vivió con tutela externa. Las sociedades de Polonia, por ejemplo, de nuestro amigo John Jordi, Hungría o Checoslovaquia, tienen memorias nacionales fuertes y en algunos casos expectativas de un socialismo propio, ¿no? En algún momento. Y esta tensión va a aparecer muy pronto.
Y si ponemos el foco en el punto de vista académico, por decirlo de alguna manera, el bloque no nace solo por la Guerra Fría con Washington, nace también por la experiencia soviética de guerra total y por una cultura política que entiende la pluralidad como vulnerabilidad. Desde ahí pues se explica por qué en cuanto surge una oposición un poco organizada, el sistema responde muy duro con coerción, mucho más que con negociación. Resulta curioso porque la profesora de historia que tuve al finalizar el colegio, María José, para explicar lo que en aquel momento era presente, como eran las guerras en Yugoslavia, en el año 91, 92, 93, 94, nos insistió en que quería enseñarnos específicamente la Revolución Francesa y la intervención de Napoleón en Italia. Cosa que, según ella, tenía importancia estratégica a la hora de entender el trasfondo de las divisiones en lo que luego sería Yugoslavia. Bueno, ciertamente no diré si tenía razón o no. Esto cada cual puede tener sus hipótesis. Está bien que las tenga, siempre las puedan razonar. Pero resulta interesante a la hora de, como has tratado de comentar, que problemas que pueden tener una cierta actualidad, pues tienen raíces profundas a la hora de establecer algo más que lo más inmediato y poder vincularla con todos estos otros elementos que están por ahí. Cierto es que en el caso del liderazgo de Tío José, del otrora atracador de bancos, tiene bastante importancia la situación respecto de Bujarin, respecto de los compañeros de Lenin, lo cual luego hemos visto como la llegada de cierto muchacho de nombre Vladimir, de patronímico Vladimirovich y de apellido Putin, hizo algo parecido. Quitó a los camaradas de Yeltsin para poner a los suyos. Pues Stalin quitó a los camaradas de Lenin para poner a los suyos. Esta vez la historia rima y tiene poesía. Cierto es que algo pasa como, bueno, es simbólico en el ámbito de la guerra mundial. Voy a citar un conversatorio, dado que ha pasado por ahí una jovencita con abrigo Sí, rojo. Bueno, pues está la película, una la joven lista de Schindler. revolucionaria. Está la lista de Schindler, una película bien interesante para hablar de lo que si Gustavo estaría, pero Gustavo me ha dicho que no, por bueno, cosas, no ha visto cosas de la SOA, Sí, yo por creo, Juan cuestión Carlos, familiar. coincidirás conmigo que en el bloque soviético podemos yo dividiría la historia soviética en dos grandes mitades. La muerte de Stalin como divisora En de el esas 53. dos mitades, porque podemos ver cómo hay una esfera soviética en vida del mariscal Stalin, y a la muerte del mariscal Stalin, con el 20 Congreso del PECUS, se empiezan a resquebrajar todos los principios que Stalin había plasmado, que es aquella famosa frase de socialismo en un solo país, ¿no? Y a partir de entonces es cuando empiezan a haber socialismos o nuevos comunismos, localismos, regionalistas o localistas, que se enfrentan un poco a la hegemonía del PECUS y del comunismo soviético. Y es ahí cuando empieza a haber tiranteces pues, con la China popular, cuando empieza a haber tiranteces con la Yugoslavia de Tito y cuando empiezan a haber conflictos internos muy interesantes que comentaremos ahora. ¿Has leído al camarada Trotsky? Sí, algo, en mis días de juventud. Su libro La Revolución Permanente. Sí, 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 eso es. Que en Y teoría no luego, pues, estaba bueno, tan desligado porque es un ejercicio que hay que hacer. Miren el escudo de la Unión Soviética. ¿Qué es lo que aparece? Aparece el tenemos globo del espigas, mundo, tenemos el globo del mundo. pero sin ningún tipo de frontera. No aparece la Unión Soviética. Y Eso además, es. a diferencia, a pesar de que se diga, es que el gentilicio que se dan a sí mismos es el de americanos. Y tan americano es para un ciudadano del continente, un argentino de Ushuaia, que un colombiano de Cundinamarca, o que un parameño del Darién, o que un canadiense de Alberta. Vale. Pero siguen Aprovecho, siendo Estados Unidos de América. aprovecho a mandar saludos Mm, al grupo de montaña Ramón Mercader. Bien. Ya.
Bromas aparte, para que no lo sepan, Ramón Mercader era un comunista español al servicio del KGB de Stalin o de la NKVD primero, y fue el asesino con un piolet del camarada Trotsky, que comentábamos ahora, por hacer una breve nota aparte sobre esto. Con una impresión que pensaba Stalin que iban a utilizar a Trotsky como utilizó el Kaiser a Lenin y se adelantó, con lo cual eso remitiría también al hecho de que en el año 40 pudiera estar pensando que igual en algún momento habría una guerra y había que poner parihuelas primero para, por si acaso, por si las moscas. Pero lo que iba con respecto del gentilicio y de Estados Unidos de América es que el término CCP en la Unión Soviética es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Pero de dónde? Es decir, que cualquier territorio pudiera convertirse en una república que pudiera sumarse en algún momento a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con lo cual ahí había esa pulsión. Un poquito imperialista. Para los que les gusta el género fantástico, hay una cronía de un autor asturiano, Nicolás Bardio, que proponía en el 1900, en plena Revolución Asturiana, ¿no?, como una Asturias independiente se convertía en una república soviética y formaba parte de esa unión de repúblicas soviéticas que ahí está comentando Juan Carlos, por comentarlo, y que tendría todo el sentido del mundo según está explicado en la teoría comunista de entonces. Evidentemente, en el otro lado, Estados Unidos es lo contrario, ¿no? Porque después de salir de la Segunda Guerra Mundial más o menos tranquilito, bueno, pues tiene los años 50 que serán los años de la mitología respecto de construir una sociedad que luego será añorada en las décadas por venir, porque no tenía competencia económica, Europa estaba devastada, Japón también estaba devastado. En Argentina fueron lo suficientemente no inteligentes como para no poder seguir teniendo una capacitación de lo que fue entre el siglo XIX y el XX, que tuvieron un ten con ten con Estados Unidos para haber ejercido un liderazgo mundial. Y un muchacho llamado Perón, que bueno, pues era muy suyo, hizo o no hizo las posibilidades para construir una alternativa viable, en parte con esa intentona que fue el ISI, industrialización por sustitución de importaciones, lo cual jamás tuvo una viabilidad, ni en Argentina, ni en Venezuela. Y quienes sí tuvieron una viabilidad fueron los tigres asiáticos, a pesar de que la presencia, y esto tiene bastante que ver con el ámbito europeo occidental, la presencia del ejército de Estados Unidos hizo que no se gastara en defensa. Y ese no gastar en defensa permitió detraer recursos que hubieran ido a armamento, a seguridad, para cuestiones sociales. Y construir un elemento en el ámbito europeo, como es el estado de bienestar, los 30 gloriosos, entre el 45 y el 75, y en el caso de los tigres asiáticos, en construir industria, que era de tecnología dual, para la exportación. Y que evidentemente solamente se puede entender desde la presencia de los Estados Unidos y que esa tecnología dual era también comprada por los Estados Unidos. Con lo cual había esa protección y un esquema que si en ese momento hubiera llegado un Trump y hubiera dicho aquí se paga hasta el último céntimo, bueno, pues entonces no hablaríamos hoy de tigres asiáticos. Eso es. Michael Moore, en varios de sus documentales, entre otros Capitalismo, una historia de amor, él es de Flint, Michigan, ¿no? Su padre trabajaba en Detroit, que es la cuna de la automoción de Estados Unidos, por autonomía. Se vivió los años dorados que explica Juan Carlos ahora mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la automoción estadounidense tuvo esos años dorados? ¿Por qué? Porque, como dijo Juan Carlos ahora mismo, toda la industria automotriz de Europa y de Japón había sido arrasada durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Que en el momento que se recuperaron Europa y Japón y los tigres asiáticos y demás economías de automoción, se vino abajo y no pudieron competir con los nuevos mercados, con los nuevos vehículos importados de Europa o de Japón. Por eso pasó lo que pasó en Detroit y cómo está el tema en aquella zona. Sí, en los Estados Unidos sabían perfectamente que sus coches eran una mierda. Y eso que a mí me ha llegado alguno a insultarme y decirme, ¿cómo dices eso? ¿Cómo dices eso de los coches americanos? Pero si yo no lo digo, lo dicen ellos. Se ríen, incluso los Simpsons. El coche americano estadounidense es una caca.
El que tiene dinero se compra un coche europeo, un Un Mercedes, un Mercedes. BMW. Y el que tenía problemas de liquidez para un coche más o menos, pues se compraba un Hyundai, un Mitsubishi, se compraba un Sí, pero el coche problema japonés o es, coreano. sí, los coches japoneses, Honda y Toyota, son sus principales mercados en Estados Unidos. Es que han encontrado una base de mercado entre las clases medias, como coches buenos, seguros, accesibles, bien acabados. Entonces, han encontrado ahí su nicho de mercado en Estados Unidos. Es un poco de mérito también de la industria automotriz norteamericana. A mí me encantan los coches. Tengo que reconocer que hay coches icónicos. Hay coches icónicos de la industria norteamericana que a mí me encanta, como puede ser el Ford Mustang del 67, como puede ser el Chevy Camaro o demás, o el Ford Bronco. No sé, tienen cosas muy icónicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que no son buenos vehículos. Son icónicos porque los hemos visto en películas y en series. También, claro, porque siempre lo llevaba alguien. En mi caso, Steve McQueen, ¿no? En aquella película tan famosa, En Bullet. en Bullet. Ya. Y por volver al tema central Sí. del ciclo histórico que volvemos, Stalin, mientras el mariscal Stalin estaba vivo, pues nadie se movía, ¿no? Nadie se meneaba. Ninguna potencia, aunque fuese comunista, se atrevía a levantarle la voz y respetaba un poco la autoridad que tenía de peso sobre esa ideología en esta parte del mundo, ¿no? En Europa del Este. Pero ¿qué pasa en el momento que él muere? En el momento que él muere, pues hay una sucesión de cambios. En un principio, pues Melenkov es designado como líder de la Unión Soviética por un breve periodo. La Brent Iberia todavía se mantiene como... La Brent Iberia, por cierto, hay que nombrarlo porque era el jefe del NKVD, el presidente del KGB, pero a lo bestia, era la organización que cometía las purgas estalinistas, quien aplicaba la disciplina y quien infundía el terror entre el pueblo soviético y los países que había conquistado en la Unión Soviética. Laurent Iberia en un principio es vicepresidente de ese Consejo de Ministros, pero bueno, poco a poco pues, se hace con el poder un tal Khrushchev y Khrushchev aparta a ambos e incluso a Beria pues se le juzga y se le asesina. Sí, es interesante. em, la película La muerte de Stalin Amor de está Stalin, por bastante ejemplo. bien. Es una comedia, pero es muy significativa. No es ajustada al tiempo porque comprimen eventos que están a lo largo de mucho tiempo, pero es comprensible Sí, de a la algún hora año, de un par de años, de 2, 3 años. Pero lo bueno, que después sucede es con cuando... la mujer de Molotov. Es bastante interesante. Lo mismo que ese miedo y la purga de los médicos judíos en el año Uh-huh. 52-53, que tuvo cierta prestancia a la hora de que no hubiera médicos, a la hora de intentar salvarle la vida al camarada Stalin. El discurso secreto, que es cierto, es 3 años Ahí yo. después, precisamente por Nikita Sergeyevich, el tema del patronímico, porque luego vendrá otro Sergeyevich, que es Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que estará ahí también para hacer algún que otro cambio, como intentó el camarada Nikita. Pero entre esa cuadrilla que estuvo moviéndose en el 52, 53 hasta el 56, eh, Laurent Beria, pues evidentemente tenía sus problemas a la hora de estar bastante vinculado al otro, porque ambos eran originarios de Georgia. Eh, y en el momento ese de la muerte de Stalin, cierto es que podríamos hablar de lo que supuso la revuelta en Berlín Oriental y en la RDA en 1953, la inoperancia de la CIA en ese momento, en el que no se enteraron de nada, ese momento en el que están acojonados en Berlín Oriental, sobre todo el instinto de Pankow, que estaban quemando archivos, diciendo esto se va a la verga, no vamos a sobrevivir, y alguien les dice, oye, puedes mirar a Berlín Occidental, puedes mirar un poquito para allí, están ahí dormidos, no están haciendo nada, con lo cual podemos sacar los tanques, reprimir a esta gente y seguir con business as usual. Y eso es lo que hicieron. En parte sirvió el esquema también para lo que sucedió en el 56, lo que sucedió en el 68. Bueno, en el discurso secreto de Khrushchev, eso Sí. fue parte para que los partidos hermanos, sobre todo el ámbito de China, se sintieran un poquito traicionados. En parte porque el discurso iba en contra de los ataques contra la nomenclatura. No hablaba de los crímenes de Stalin así en general, contra el pueblo, no.
hay que atacar a los crímenes que ha cometido contra nosotros, que éramos del partido y de la superioridad del partido. ¿Qué es eso? Los proletarios, hombre, no, eso son gente pringui que está por ahí haciendo sus cosas. Al final es una purga política interna de manual. El grupo de Nikita Khrushchev quería cargarse a todo el establishment anterior para hacerse con el poder en la Unión Soviética y lo consigue. Y lo consigue con medidas aperturistas o falsamente aperturistas, pero que no van a ningún lado. Lo único que pierde es la credibilidad que había tenido el liderazgo del mariscal Stalin, y lo que se produce es un proceso de descomposición de línea ideológica en todo el bloque del este. Y acaban en cosas como el debate de la cocina. Correcto. Aquel debate precisamente en Moscú, en una feria internacional, en la que fue reenviado Nixon, ahí. un joven vicepresidente. Sí, me han dicho también alguna cosa cuando yo he comentado de que Aika Eisenhower podía haber ido por cualquiera de los partidos. Podría haber sido Sí, demócrata y republicano, cualquiera de sí. los dos. Pero digamos que cuando dije y añadí, y Nixon en aquel caso era el que guardaba las esencias republicanas. Me dijeron, no, ¿cómo puedes decir eso cuando luego en el mandato de él como presidente hizo unas políticas progresistas? Ya, bueno, equilibrio de poder respecto de, para hacer una intervención agresiva en el extremo oriente, tenemos que hacer un conten a la hora de mantener un poquito contenido la población de Estados Unidos, con lo cual en algún caso hizo alguna política progresista, pero con esa situación de cálculo, no porque creyera en ellas, no porque fuera un político progresista, precisamente. Pero ciertamente en ese caso, en el 57, 59, a Nixon también le enviaron por Sudamérica. Es conocido un momento delicado que tuvo en Caracas, en una expedición. También en ese periodo también hubo el tema del Bogotazo, en ese final de los años 40, comienzo de los 50. Estaba en ebullición todo el continente. Cierto es que, y esto resulta curioso porque habitualmente el cine, y esto lo he insinuado antes, tú también, el cine nos influye a la hora de generarnos una imagen del periodo histórico, sea el que sea. El Padrino 2, lo que hay respecto del 31 de diciembre de 1958 y del 1 de enero de 1959. Esas imágenes respecto del contexto, de la caída del régimen de Batista y de la entrada de los barbudos en La Habana, en parte es mentira. Es parte es mentira la visión que transmite la película, porque es una película, no un documental. Hay una reunión dentro del Padrino 2 que nunca se produjo, pero está en la película. Y la gente interpreta que lo que está en la película es lo que pasó realmente. Con lo cual, a veces, las propias producciones audiovisuales nos imponen también una suerte de composición de lugar que en parte es inducida a la hora de hacernos este marco mental. Y esto es interesante porque sucede para todos los periodos históricos. Afortunadamente hay algunos países que no tienen mucho para mostrar. Por ejemplo, España. España produce películas de la guerra civil y de historia, pues tampoco es que tenga una panoplia muy alta. Y cuando hace una película más o menos sobre otro periodo histórico, sobre los de Valer, 1898, pues mete presentismo, lo cual ciertamente es algo que debería de intentar evitarse. Estábamos en Sudamérica en ese periodo, ciertamente con vinculación con la Unión Soviética, el hilo de Stalin, de Khrushchev. Sí. Bueno, hay que reconocer que el vicepresidente Nixon de aquella época tenía muy buena prensa. Vamos a reconocerlo, básicamente por el debate del estado de la cocina, famoso por sus actuaciones en América Latina y porque era el guardián, aparte como dijo Juan Carlos, que era el guardián de las esencias del Partido Republicano y de sus bases, era muy buen comunicador. Y a la gente le gustaba. Lo que pasa es que luego vino un chavalete joven, muy guapo, y le ganó las elecciones. Sí, era el que había colaborado con la comisión
del senador McCarthy, con la búsqueda de chivos expiatorios antiestadounidenses. Especialmente el caso Alger Hiss, la idea de aquella calabaza con el agujero oculto para los microfilms y todo aquello, en donde lo importante no era si había hecho una cosa u otra, no, lo importante es que había mentido. Alger Hiss era un mentiroso, con lo cual podían atacarle por ese vector. El problema con la comisión de McCarthy fue que en algún momento, vale, y resulta curioso porque el concepto puede situarnos también en las películas de la purga. ¿En qué sentido? Cuando se subió de un determinado nivel de oficial en el ámbito del Departamento de Estado y cuando se empezó a tocar el Departamento del Pentágono, es decir, de guerra, desde el establishment político se le dijo a McCarthy, puedes Sí. buscar comunistas de aquí para abajo, pero de aquí No, para arriba no se te ocurra. y a tal gravedad llegó el asunto que el propio Ike tuvo que dar instrucciones. ¿Qué es lo que pasa en las películas de la póker? Durante 24 horas tienes la posibilidad desde un nivel determinado hacia abajo a hacer lo que quieras. Es Pero de verdad aquí que para arriba no te dejan. McCarthy hizo unas acusaciones a veces un tanto, ¿cómo decirlas?, estrambóticas, porque el propio Edgar Hoover, que era el director del FBI, pues desconfiaba de los métodos de McCarthy, incluso en público muchas veces le denostaba y decía que sus acusaciones no tenían ninguna base. Entonces, la verdad, McCarthy hizo un poco la guerra por su cuenta. Y encima, muchas veces, en contra de sus propios compañeros de partido o gente cercana al Partido Republicano. Sí, el Partido Demócrata tenía una disposición, bueno, distinta, porque a lo largo del siglo XX había habido... Y resulta curioso también el mencionar un pequeño detalle. Las dos guerras mundiales las libraron presidentes demócratas. Y las consecuencias de las dos guerras las llevaron presidentes republicanos. Sí, Resulta hombre, pero curioso. yo no creo que podamos echarle la culpa por Roosevelt y Wilson, que yo creo que dentro de sus capacidades pues no lo hicieron Bueno, mal. acabaron mal los dos, porque Woodrow Sí, Wilson acabó con un problema que le dio un derrame y su mujer fue la que acabó firmando los decretos en el 1920 hasta el final del mandato y Roosevelt pues se murió en el cargo en abril del 45. Cierto es que hay pequeños matices como el hecho de que Dewey fue derrotado por Harry Truman a pesar de ese periódico que daba esa la portada victoria. maravillosa. Pero luego viene la doble derrota. Es que algo que tampoco ha sido muy habitual. Adlai Stevenson fue candidato dos veces, en el año 52 y en el año 56. El Partido Demócrata se regeneró. Cierto es que a Adlai Stevenson le acabaron dando el cargo de representante ante la ONU. Y ahí tenemos la situación respecto de la crisis de octubre del 62. En la película 13 días se ve bastante bien. Sí, hace Adley. Y había una dualidad, porque la historia, el tronco del Partido Demócrata, con el cambio ideológico, histórico, viene respecto de lo que había sido el viejo partido en el sur, bastante cercano a las tesis segregacionistas, por decirlo más o menos diplomáticamente, y que evidentemente en el año 1860 fue cuando se partió el norte y el sur y solamente esa división dentro del Partido Demócrata favoreció que un muchacho llamado Abraham Lincoln pudiera ser presidente en aquel momento. Pero en el Partido Demócrata había esas expulsiones del viejo sur. El que controlaba la Sí, Cámara del Senado era Lyndon B. Johnson, un viejo jefe de la senador de bancada. Texas. También había otro tejano, Sam Rayburn, que estaba en la Cámara de Representantes. El Partido Demócrata controlaba el poder en el Congreso. Mm, Y se preveía que tal vez el viejo sur pudiera proponer un candidato. Lyndon B. Johnson fue el candidato a las primarias. Pero Eso desde es. Massachusetts hubo ese otro muchacho que ya era senador y que tenía una familia bastante interesada en el tema político, como fue John Fitzgerald Kennedy, quien acaba ganando las primarias y acaba ganando la presidencia contra todo pronóstico en Eso es. 1960.
gracias al apoyo de Frank Sinatra, entre otros. Sí, un elemento que normalmente no se suele contar, porque se suele hablar de Sam Giancana y el padre en la ciudad de Chicago, en el Illinois, pero en un momento dado los republicanos se dieron cuenta de no podemos impugnar esto. ¿Por qué? Porque lo mismo que se le acusa a Sam Giancana de haber hecho en la ciudad de Chicago es lo que han hecho los republicanos en el estado en la parte sur más rural. Es decir, que han utilizado las mismas técnicas y si tú denuncias esto, vamos a salir cagados todos. Sí, bueno, John Kennedy o Jack Kennedy era hijo del ex embajador de Estados Unidos en Londres, que fue destituido en su día por Roosevelt por desavenencias políticas entre ambos, sobre todo cómo enfocaban el problema de la Alemania nazi. Y a priori no contaba como favorito, pero supieron explotar un nuevo medio de comunicación que estaba en auge, que era la televisión. Y al ser un hombre un chico tan guapo, ¿no? Tan resultón, pues eso le ayudó mucho en el debate que tuvo contra Nixon, en los que mucha gente dice que la gente que escuchó el debate por la radio vio a Nixon mejor en ese debate, pero la gente que lo vio por televisión, porque creo que fue el primer debate presidencial televisado, dicen que ganó Jack Kennedy, ¿no? Porque sobre todo, pues Nixon estaba sudoroso, pues se tocaba mucho la cara, no sé, tenía gestos nerviosos y eso yo creo que es la imagen que transmitió al público, pues no fue la mejor posible o la más favorecedora, y de ahí se dice que la televisión es cuando empieza a ganar auge dentro de la política. Sí, es parecido al momento de otro debate presidencial en el año 92, en el que George Herbert Walker Bush perdió no solamente por el tema aquel de la economía con aquella señora, sino por el tema del reloj, que estaba todo el rato mirando a ver el reloj. Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? ¿Tiene que estar en otro lado ahora mismo? ¿Tiene algo mejor que hacer que estar hablando aquí con esta gente? Y aquel debate bueno, el debate del 92 fue maravilloso porque los asesores en aquel momento del posterior presidente Clinton, que plantearon un debate de junta municipal, en plan informal, con unas banquetas altas, donde pues el Clinton se pudiera sentar así de una manera informal, cercana. Además estaban cerca del público, del que hacía preguntas y los candidatos tenían que responder. Entonces fue una ambientación totalmente montada para alguien tan populista como era ese Clinton de ese momento, ¿no? Y es verdad que el presidente Bush senior pues estaba también tranquilo porque no sabía ni cómo sentarse en aquella banqueta medio alta, estaba todo el rato mirándose el reloj porque como si tuviera prisa por terminar aquello, que pensaba que era un trámite, porque se las daba como ganador porque había resultado vencedor de la guerra del Golfo, del conflicto bélico, tenía unos niveles de popularidad después de ese conflicto bastante altos, pero la división entre la derecha con el fenómeno Ross Perot y la aparición de Clinton con este populismo demócrata tan exacerbado, pues hicieron que las tornas cambiaran. Sí, a veces sorprende, como en el 60 precisamente, en el 92 también, a medias porque Ross Perot interrumpió la candidatura en verano. Y luego volvió. Luego volvió, pero ¿qué hubiera pasado si estos son muchos de los posibles elementos alternativos? ¿Qué hubiera pasado si Ross Perot no hubiera anulado la candidatura durante un tiempo, hubiera seguido de continuo? Tal vez se hubiera presentado en la segunda vuelta hipotética. Me refiero a una segunda vuelta hipotética en algo distinto de lo que pasó en 2002 con el señor Le Pen, que sí hay en Francia una segunda vuelta, pero si hubiera quedado segundo, Ross Perot, habría cambiado el sistema de partidos en Estados Unidos. Habría cambiado la percepción, probablemente. Sí, porque la verdad, no, a Ross Perot se le dio en muchas encuestas de aquella campaña presidencial como ganador como favorito en las encuestas, o sea, no era un cualquiera, no era un tercer candidato de un tercer partido, gozó al inicio de la campaña, si no recuerdo mal, hubo encuestas en que les daban como vencedor, o sea, que fue una amenaza real para los candidatos de los partidos tradicionales. Sobre todo porque iba como acompañante en la fórmula presidencial el creador de la flota submarina nuclear de los Estados Unidos. El caso del Nautilus es un caso de estos históricos pasando debajo de la banquisa del Polo Norte. Uno de estos elementos importantes, lo cual tiene su historia porque cuando se plantearon elementos armamentísticos,
Cierto es que la transición entre el elemento tradicional de un ejército poderoso pero de tierra, que fue, por ejemplo, el que estuvo en la Primera Guerra Mundial, el que estuvo fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que ya había elementos acorazados que estaban por ahí pululando, pero la construcción del arma aérea, sobre todo con la misión de los misiles, y que esto requería volver a eliminar músculo de soldados, porque ya no era necesario tan uso intensivo de material humano, fue problemático. A la hora de incorporar a esta aventura a elementos como ciertos alemanes, casualmente, eh, bueno, como se dice en Elegidos para la Gloria, nuestros alemanes son mejores que los que cogieron en Moscú. Son mejores. Bueno, podemos, mira qué referencia más buena acabas de hacer para enlazar con la operación Paperclip, que es después Sí. de la Segunda Guerra Mundial, y ver cómo la operación Paperclip es el reparto de los científicos alemanes, básicamente. Entre los Estados Unidos intentaron hacerse, cuyo objetivo clave era Werner von Braun, era el objetivo clave de la operación Paperclip, Sí. Que y luego que no caía. Le cogió Disney Sí. para hacer aquellas peliculitas para socializar la idea de la luna mola, el espacio es maravilloso, podemos hacer estas aventuras, pero evidentemente con el elemento de doble uso, de, vale, el cohete Saturno es maravilloso, ya, pero ¿y si le ponemos algo encima? Puede servir también para acabar yendo a algún otro país y que haga pum, bueno, pues también sirve tecnología de doble uso. En Estados Unidos hubo una dualidad respecto del tema nuclear, porque recordemos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania había un plan para miniaturizar los reactores y poder meterlos en submarinos. Ya había un plan Sí. para submarinos de propulsión nuclear. En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo esa dualidad. ¿Queremos hacer aviones de propulsión nuclear? Es decir, que puedan estar todo el rato en el aire. Luego se hizo algo parecido, no con propulsión nuclear, porque el avión no acabó cuajando. Pero sí el tema de los bombarderos que estaban repostando en vuelo y que hacían sus rutas. Y la otra alternativa era precisamente el del submarino nuclear. Y ganó el submarino nuclear. Por eso tenemos flotas de submarinos nucleares prácticamente de finales de los años 50, precisamente con el tema del Nautilus. Bueno, En la parte soviética, a pesar de que no me gustó porque veníamos de La caza del octubre rojo, veníamos de Marea Roja precisamente, de este tipo de películas que son épicas a la hora de hacer la mar y todo esto, luego vino K-19, The Widowmaker, esa película con Liam Neeson, Harrison Ford, en la que se habla precisamente de esa lucha en el ámbito submarino, de tratar de conseguir emular como tenían los Estados Unidos ese submarino de propulsión nuclear, pero con sus deficiencias. sí, ahí empieza, pues es una de las grandes carreras armamentísticas o tecnológicas que se inician en este periodo que estamos tratando hoy, que es la Guerra Fría. Al final de la Segunda Guerra Mundial, pues hay una guerra por desarrollar tecnología de muchos ámbitos, ¿no? Se conoce mucho la carrera espacial, ¿no? ¿Y cómo empieza esa carrera espacial? Pues fichando a estos ingenieros de la Paperclip para diseñar cohetes, para diseñar la Luna. Luego ya, pues vieron que esos cohetes podían ser utilizados, aparte que para ir al espacio, para albergar pues, bombas y ya más tarde cabezas nucleares. Por la parte estadounidense, pues teníamos a Werner von Braun liderando este proyecto. Durante muchos años se hablaba alemán en la NASA. Y por la parte soviética hay científicos menores porque sobre quien recayó el peso del proyecto fue Sergei Korolev, que se le llama el ingeniero jefe en la Unión Soviética, y fue quien diseñó los primeros cohetes soviéticos en un tiempo bastante récord y con unos medios muy rudimentarios en comparación con los Estados Unidos. Y en cuanto a los submarinos nucleares, hemos visto que es verdad, lo que hemos visto en la película K-19 es el primer ensayo-error del reactor nuclear submarino de la Unión Soviética, y cómo pues, la Unión Soviética muchas veces tenían estas cosas de probar con ensayo-error, nunca mejor dicho, sus propios productos, ¿no? Pasó también en varios sitios que tienen de la carrera espacial. Ellos lanzaron sin saber muchas veces lo que iba a pasar, y aquí ha sido un poco también
esta acción temeraria, por decirlo de alguna manera, al igual que fue acción temeraria el diseño de los reactores RBK-1000 de Chernóbil. Korolev estuvo en un campo Correcto. internado. Y tampoco Correcto. por algo muy grave. En principio era algo más o menos venial. Vamos, Sí. que habiendo lo que había en juicios tipo farsa, pero que podían haber... Bueno, a Solzhenitsyn le metieron porque le había escrito una carta a su madre diciendo: bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, con todo este desahogo que hemos tenido, pues igual una cosa va mejor y tenemos alguna libertad por aquí. Libertad, vas a contar libertades al Gulag, venga, fuera. Korolev fue un poquito de estos. Hubo un muchacho también de apellido polaco, general, no sé si llegó a mariscal, que también tuvo sus problemas a la hora de... Un polaco, siendo de los que tienen el liderazgo para la memoria histórica, si al propio Zhukov le acabaron purgando y hasta el año 56 no volvió a las mieles del poder. Tal vez sería la Coca-Cola de color blanco que le gustaba después de haber hablado mucho con Eika Eisenhower y que este se lo enviaba a través de la embajada en Austria. Tal vez. Pero en la carrera espacial estaba el asunto de Bondarenko. ¿Conoces a Bondarenko? No, Bondarenko ahora mismo no. Era uno de estos cosmonautas que murió en trágicas circunstancias y que fue tapado. Obviamente. Pero bueno, cuando lanzaron a Gagarin, no las tenían todas consigo. O sea, lo de Gagarin fue también una cuestión de suerte. No fue una pericia tecnológica. Eso tenemos que decirlo. Gagarin sobrevivió por pura chiripa cósmica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No debería contar porque cuando se establecieron las reglas tenías que salir y entrar. Y cuando estaba entrando, saltó. Y cayeron la cápsula y Gagarin por cosas distintas. Eso es. Pero bueno, eso es cuando quieres correr mucho para alcanzar un objetivo sin afianzar los pasos que estás dando, y es un poco lo que le pasó a la Unión Soviética en la carrera espacial. Quiso ir demasiado deprisa, sin afianzar los procesos, y al final se vio superada por un Estados Unidos superior tecnológicamente, más avanzado, y que fue capaz de hacer mejores diseños y mejores estructuras poco a poco, pero también con mucha tenacidad y con mucho esfuerzo, porque la promesa que hizo Kennedy en su día era irreal. Kennedy promete al principio de la década que antes del final de la década llegaremos a la Luna. Y en un discurso de sus más famosos, tanto como el del muro de Berlín. Y lo logran por su tenacidad y porque fueron capaces de desarrollar una industria tecnológica a nivel mundial top. Y de aquellos lodos, ¿no? Vienen estos, como es el dicho, Juan Carlos, bueno, son líderes tecnológicos porque ya en aquel momento supieron dar ese impulso. De esos polvos, estos lodos. Los polvos y estos lodos, eso es. Metieron un porcentaje importante del Producto Interior Bruto. Sí. Con esfuerzo económico. Decenas de miles de personas trabajando. Sí. Con esfuerzo económico súper importante. Y como os comentaba, porque estamos hablando, pues la muerte de Stalin, porque también lo decía Juan Carlos antes, pues ¿qué pasa? Se destapa un dilema, ¿no? Empiezan a surgir brotes de libertad o de pensamiento diferente en muchas zonas, ¿no? En el 56 en Hungría, en el 68 en Checoslovaquia. Sin entrar en detalles militares, pues lo más importante aquí yo creo que es la lógica política, ¿no? En ambos casos aparece la idea de que se puede reformar este socialismo, ¿no? Un poco más libertad, menos policía, un socialismo con rostro humano. Y en ambos casos la URSS interpreta estas reformas pues como un riesgo de efecto dominó. Entonces, si uno se sale del guión, otros le siguen. Entonces de ahí surge una noción clave, la soberanía limitada. En la práctica, ¿qué significaba? Pues que los estados del bloque eran soberanos, pero siempre que su política no pusiera en cuestión el monopolio del PECUS y la alianza estratégica con Moscú. Y esa fue la regla no escrita que se mantuvo, ¿no? En esa estructura. Pero ojo, estas intervenciones también tuvieron su coste, ¿no? Por un lado, congelaron reformas que quizás habían alargado la vida del sistema. Y por otro, pues desgastaron esta legitimidad moral de la internacional socialista, ¿no? Y alimentaron, pues
pues obviamente un nacionalismo antiimperial, antisoviético dentro del propio bloque. Sí, porque ahí está el caso de China, con Mao Zedong. Cierto es que, y bueno, hicimos un programa, Xavier y yo, hablando un poquito de la historia del asunto con China, en donde Mao, cuando acaba siendo... Porque, hombre, esto como socialista lo sabes perfectamente, que en 1921... Socialista democrático, cuidado, que yo vengo de otra tradición Sí, política. sí, sí, pero a ver lo que Sí, voy a sí, sí, te decir, entiendo. que en 1921 fueron llamados a la internacional los partidos que eran parte. Y allí hubo una encerrona en la que miembros del Partido Socialista Obrero Español volvieron a Madrid diciendo, pero esta gente está loca, quiere que firmemos esta declaración aquí como está. Y si no firmabas, entonces te provocaban una escisión o te provocaban la creación de otro partido que se llamaba técnicamente Partido y luego Comunista y luego ponga usted el nombre del país. Esto sucedió en España en 1921 y pasó en China en 1921 con la creación del Partido Comunista Chino, con Mao Zedong. Y a partir de ahí, claro, la situación en China, con la muerte de Sun Yat-sen, que era el que había hecho la República en 1902, la situación de la toma de poder de Chiang Kai-shek del partido en 1927, las guerras intestinas, en una suerte de señores de la guerra que estaban haciendo una China un poco muy loca, y todo lo de la larga marcha, con la épica, luego la narración de cómo se había hecho, a pesar de que esto os sorprenderá, pero el que lo sabe es Rubén Villamor, que sabe perfectamente de estas situaciones. En 1944 hubo una inoperante, pero brutal, ofensiva de los japoneses para tratar de conectar todos los espacios de la costa que tenían en control. Ese desgaste, que supuso no solamente para ellos mismos, sino también desgastó al Kuomintang, con unos soldados que perdieron y que habrían estado muy bien en la guerra civil que vino después. Además de que un tal George C. Marshall, conocido por dar dinero a los europeos, en China lo que hizo, no, usted no puede hacer una guerra civil de esta manera tan desajustada, tiene que hacerlo de manera más diplomática y más con una suerte de finta, tiene que hacerlo mejor. Así que los Estados Unidos en parte ayudaron a que Mao ganara la guerra civil. Cuando la tomó, quiso hacer unas industrialización diciendo, los soviéticos, que pringuis, haciendo el tema de la revolución agrícola por un lado y la revolución industrial por el otro, vamos a hacerlo con los dos pies a la vez. No tuvieron ni comida ni hierro de calidad. Y mataron a 50 millones de chinos, así, a lo loco. Le quitaron el poder a partir del 60, era la banda de los cuatro en el Politburó. Él y otro colega, y él tenía voto doble y además le quitaron el poder, lo cual es algo de... Vamos, que qué cagada tenía que haber hecho para que le acabaran quitando el poder, pero el real, no el simbólico. Seguía siendo el presidente de todo aquello. Y luego llegó la revolución cultural, que no es una revolución al uso, sino tratar de volver a tomar el poder. De, hola, soy Mao, no tengo poder, pero quiero recuperarlo y... pero luego también surgieron en Europa... Mao explotó, dilo, Juan Carlos, que Mao explotó su imagen y su popularidad, ¿no? Como referente de la Revolución China y vencedor. Le surgió un fan, le surgió el Hoxha de Albania. Bueno, Enver Hoxha, que era el líder de Albania, pues se mantuvo fiel, según sus escritos, a los principios stalinistas, y todos aquellos que eran reformistas o que estaban desarrollando un tipo de socialismo con características chinas o X de donde fueran, pues se convirtieron en enemigos acérrimos de Enver Hoxha. Y entre ellas empezaron a surgir ya las tensiones que tuvo con la Yugoslavia de Tito. Sí, y lo de Corea, que el propio Stalin fue el que instigó para que, oye, Kim Il-sung, que ha sido oficial del ejército soviético, si quieres, tira para abajo, que esta gente... Andrés Rezev, en un libro que cogí de segunda mano y que comenté en el canal, decía en el 1948, de que cuando se vayan las tropas soviéticas y las americanas, entonces se va a producir una guerra de reunificación en Corea. Y acertó, porque eso es lo que sucedió. En el año 49 se fueron los soviéticos,
Un poquito después se fueron los estadounidenses, tampoco muy lejos. Los soviéticos tenían continuidad territorial y Eso es. los americanos estaban en Japón. Tampoco estaban tan lejos. Pero un poquito después fue cuando Corea del Norte dijo, ¿sabes qué? Vamos a invadir el sur y vamos a reunificarlo bajo nuestro propio sistema. Y ahí está la guerra de Corea. Lo cual resulta curioso porque a partir de la resolución del Consejo de Seguridad, creo que fue la 51, 52, 53 y en adelante y sucesivas, nos encontramos con unas votaciones prácticamente unánimes porque los soviéticos decían, los chinos han ganado la guerra civil pero no están en el Consejo de Seguridad, están los perdedores. Así que me pico y no respiro y no voy a las votaciones. Así que hubo la posibilidad de montar una operación de cascos azules Sí, para y no sé. una guerra en la que el mundo no fue... Porque luego cuando se llega al armisticio se dice, no, es que lo firmó Estados Unidos. No lo firmó Estados Unidos. Lo firmó la ONU. Muchos consideran la guerra de Corea como el inicio de la propia Guerra Fría. Muchos historiadores lo ponen el punto de partida aquí, porque es la primera vez que los bloques que hasta ahora eran aliados, habían sido aliados en la Segunda Guerra Mundial, pues se enfrentan abiertamente, no directamente, pero sí a través de terceros, que en este caso son pues las repúblicas de Corea del Norte y de Corea del Sur. Y bueno, al frente de las tropas norteamericanas estuvo el general MacArthur. Sí, que estaba en Japón Estaba en como Japón. ocupante. Estaba en Japón, pues manteniendo la monarquía como elemento unificador del Japón posguerra mundial. Sí, a despecho del general Derbianco, que le habría gustado mucho ser el gobernador de la República Popular Socialista de Hokkaido, pero no pudo ser. Sí, este conflicto bélico de Corea, que al final sabemos cómo ha acabado, con un, por decirlo, en tablas, se suele decir que acaba en tablas y que volvemos al momento previo Prevelum Sí, y que y se establece. favoreció el acuerdo respecto de la división de Vietnam del Norte y del Sur en el 54. Correcto. Un conflicto desencadena el siguiente, ¿no? Si bien es cierto que aquí pues, la Unión Soviética estuvo más implicada y China directamente, en Vietnam pues, supone para los americanos una derrota, su principal derrota en el siglo XX, que les deja marcados, que les arrastra una crisis social brutal, porque fue una guerra impopular, como todos sabemos, de Vietnam se han escrito ríos de tinta, pero sabemos que Estados Unidos decide entrar allí bajo el presidente Johnson, que hablamos del antes, que era el líder de la mayoría demócrata, pero accede a la presidencia cuando Kennedy es asesinado, mantiene básicamente el mismo gabinete que Kennedy, no hace cambios muy tal, porque piensa que son gente bastante, son una nueva generación de políticos que ha revolucionado la forma de hacer las cosas, que son ya pues miembros de son licenciados de las principales universidades americanas, son intelectuales, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, el discurso de presidencia de Johnson cuando gana las elecciones, pues elogia, entre otros, a Bob McNamara, ¿no? Como una de las mentes más lúcidas que hay en Estados Unidos. Y Bob McNamara aquí, como secretario de Estado, pues comete una serie de defensa, comete una serie de errores de cálculo, mal asesorado posiblemente por el personal del terreno, general Westmoreland, entre otros, y eso lleva una concatenación de errores y de malas previsiones que hacen que Estados Unidos entre de lleno en este conflicto. Aparte de los deseos de la industria norteamericana militar, del complejo militar industrial que decía Ike, ¿no? Por encontrar una nueva guerra para maximizar sus beneficios. Sí, hay una película que es un choque cultural, que revela ese trasfondo. Boinas Verdes, la Sí. película del 68 de John Wayne, que parecía que estaba mentalmente en el año 44 en Invasión en Birmania, en ese tipo de producciones, y no, ya Estados Unidos no estaba en eso, estaba en otras cosas. Cierto es que en los años 50 había habido la emergencia malaya, en el que los británicos fueron muy eficaces a la hora de parar esa emergencia insurrección comunista, a pesar de que tuvieron un elemento a favor, que es que las élites de los que no tenían el poder
eran contrarias a la mayoría poblacional. Por lo tanto, aquellos que veían peligrar su status quo fueron los que colaboraron activamente con los británicos a la hora de esa emergencia malaya. Y por tanto, la memoria respecto de eso en Malasia es distinta de la que puede haber en otros lugares. Es decir, los ingredientes, por ejemplo, con respecto de Vietnam, en, en el que los que perdieron fueron los franceses en Dien Bien Phu. Esos fueron los primeros que perdieron. Cuando se hace la transmisión de poderes por alguna manera respecto de los estadounidenses, y ahí están los archivos de Daniel Ellsberg, que fue enviado ahí para, bueno, investígame el pasado de esto, en donde la minoría profrancesa, católica, eran una minoría muy exigua, muy pequeñita, y estaba muy en contra de la mayoría social de Vietnam del Sur. Razón por la cual esa mayoría de carácter más budista y con otra etnia había visto como si fueran unas fuerzas de ocupación a su propio gobierno. Con lo cual, si este era apoyado por franceses primero y estadounidenses después, pues evidentemente no tenían una debilidad intrínseca, porque, como dijo el propio Kennedy en una de sus últimas entrevistas, ¿para qué luchamos? Esta es una guerra que es suya, es de los vietnamitas. Y si ellos no quieren luchar su propia guerra, ¿cómo vamos a ganar nosotros la guerra de ellos? Ahí ya entramos en la teoría de la conspiración, ¿no, Juan Carlos? De que Kennedy pudo estar asesinado también por motivos porque estaba en contra de la guerra de Vietnam. Todavía no obviamente todavía no se había iniciado, pero había ya unos prolegómenos importantes y ya había bastantes informes respecto a Vietnam que los hereda Johnson, y Johnson pues toma esas decisiones que dijimos antes. El secretario de Estado era Dean Rusk, creo, ¿no? Sí. Puede ser, ¿no? Sí. Entonces me equivoqué por la corrección, por matizar. Pero por eso ya entraríamos en la teoría de la conspiración de Kennedy, que hasta el día de hoy sí. no se sabe. Antes por no dejar a los británicos como hermanitas de la caridad, cierto es que tuvieron un posicionamiento con el asunto de Malasia, la emergencia malaya, pero ojo, cuidado, porque con los Mamao hicieron un derroche de criminalidad, pero horrible. Así que nadie piense que estoy blanqueando aquí a los british. No, para nada. Pero bueno, al final Vietnam supone el gran error estadounidense del siglo XX, lo reconocen tardíamente. Nixon, del que hemos hablado, del Nixon que comenzamos hablando en este directo, pues finaliza el conflicto, con una paz más o menos pactada con el régimen de Ho Chi Minh, y más o menos salva los muebles con esa paz, por decirlo de alguna manera. Un elemento curioso que puede introducirse, como es el tema de que el Congreso pone limitantes al hecho de la guerra. Para evitar estas situaciones futuras. Sí, pues porque había sido un desastre. Las decisiones del gabinete de Johnson habían sido un desastre absoluto. Porque interpretó mal todas las cifras y todos los datos que les estaban pasando desde el terreno, y todos los planes iniciales que él tenía para pacificar la zona se fueron al garete porque era imposible, el terreno era el que es. Cuando bombardeaban, ya sabemos la historia de que cuando los estadounidenses bombardeaban un puente, pues al día siguiente el Vietcong o diversas fuerzas lo reconstruían porque llevaban los recambios en bicicletas, en túneles o en cadenas humanas kilométricas. O sea, tenía una organización humana espectacular. Sí, que ellos también tuvieron sus problemas porque cuando se metieron en una guerra convencional, como fue la ofensiva del Tet, salieron esquilmados, salieron derrotados totalmente. A pesar de que, claro, como les habían prometido a los estadounidenses tanto tiempo, estamos aquí para ganar, estamos cerca de la victoria total, esto ya se termina dentro de nada, y como cada vez veían que había una nueva ofensiva, nuevas muertes, nuevo demás, y además ese colorario con además una batalla controlando incluso partes de la embajada en Saigón, vamos, algo muy espectacular, a pesar de que realmente fue una derrota. Y en ese momento, en la ofensiva del Tet, se produce la destrucción de lo que eran las guerrillas del Vietcong en Vietnam del Sur,
y a partir de ese momento tienen que intervenir directamente desde el norte, pero esto el público estadounidense no lo tendrá en cuenta, dirán, nos han mentido, desde Washington nos han mentido y esto no puede ser. Y por lo tanto, desde ese momento, ese movimiento en contra de la guerra impulsado con esteroides, ahora de decir, esto se ha acabado, no, ustedes no pueden seguir con esto. Y ahí ciertamente está todo ese asunto de las primarias, la convención demócrata de Chicago, previamente el Correcto. asesinato de Bobby Kennedy en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, cuando tenía ya la nominación, la tenía hecha. La tenía hecha y aparte yo creo que era una figura importantísima porque ese momento, hay actores que lo analizan muy bien, en ese momento la sociedad estadounidense está quebrada socialmente, quebrada. Están en un punto muy fino para llegar a un conflicto, no sé si tanto como un conflicto civil, pero estaba en una sociedad quebrada. Y Bobby Kennedy era la esperanza para unir al pueblo norteamericano y un poco volver a esa unión que les había caracterizado hasta entonces y eliminar las divisiones sociales que la guerra estaba produciendo en la sociedad, ¿no? Porque bueno, muchos allí en Norteamérica dicen que se ganaron las batallas, como decía Juan Carlos, pero se perdió la guerra, ¿no? Es que no fue un fenómeno social que afectó mucho a los combatientes, a las familias de los combatientes y a la conflictividad social de toda la década. Y Bobby Kennedy, pues era esa esperanza. Bobby Kennedy, llegó un momento que hubo una serie de una serie de asesinatos de personas negras, entonces hubo revueltas en las grandes ciudades y Bobby Kennedy salió, no sé si salió en Chicago y pronunció un discurso y pudo calmar a las masas porque se estaba yendo de madre aquello. Pues Bobby Kennedy era aquello. Bobby Kennedy era la esperanza norteamericana. El asesinato de Martin Luther King. Sí, correcto. Cuyo mejor amigo era un rabino, lo cual resulta curioso y chocante para algunos, tal vez. Entonces, pues en poco tiempo la sociedad norteamericana pierde dos grandes figuras, que es Martin Luther King y Bobby Kennedy. Y el país queda en un duelo, que se nota mucho en las fotografías de los funerales de la época, como el cadáver de Bobby Kennedy va en un tren hasta Washington y pasa por varios pueblos y toda la población de esos pueblos, se ven las fotos de la época, sale a recibir el cortejo fúnebre. O sea, algo impresionante del respeto que tenían hacia Bobby Kennedy y hacia la familia Kennedy en general, y hacia su hermano Jack. Sí, 1968 fue un año terrible por muchos motivos. De esperanza, con aquellas revoluciones estilo Berkeley o también en Mayo francés y en otros lugares, y que curiosamente terminó con el Apolo 8 saliendo de la Tierra y en Navidad, precisamente un elemento que, no sé, yo soy ateo, yo no soy creyente, hace muchísimo tiempo que no escucho ni leo la Biblia, pero pensar en Navidad, en ese logro humano de ir más allá, de casi llegar a tocar la luna, en ese prolegómeno de lo que fue el Apolo 11, en esa Navidad de 1968, contando lo que había pasado en todo ese año, escuchar a los astronautas recitar desde el inicio el Génesis, no sé, a mí me pone los pelos de punta, me emociona muchísimo. No, sí, es como dice Juan Carlos, esa misión del Apolo 8 fue la primera que da encima el logotipo, el parche de la misión es muy significativo porque es un 8 y en los círculos del 8 está la Tierra y la Luna, ¿no? Es como un viaje a la Luna de ida y vuelta. Es la primera vez que utilizan la gravedad de la Luna para poder regresar a la Tierra. Entonces, bueno, y a bordo estaba Jim Lovell. Jim Lovell posteriormente estuvo en la no tragedia del Apolo 13, ¿no? Probablemente, como dicen en la película de Ron Howard, la mejor misión de la NASA. Sí, posiblemente hasta entonces. De hecho, se refleja bien en la película, la misión del Apolo 13 carece ya de expectativa informativa porque ya habían llegado a la Luna, ya habían llegado 2 veces, parecía algo rutinario, de trámite y no despertaba muchas más simpatías. De hecho, el tiempo que habían reservado en los programas de prime time
para conectar con los astronautas, las grandes cadenas lo cancelaron, lo llegaron a cancelar. Porque ya no suponía noticia, pero ¿qué pasó? Que claro, cuando el módulo de oxígeno pues explotó allí en el espacio y se complicó la cosa, pues entonces sí fueron noticia otra vez. Sí, eso en parte está reflejado en una película un poquito conspiranoide, ¿no? Como la de Capricornio 1, una de Peter Hyams. Sí, bueno, muy buena película también, ¿eh? Más desconocida quizás, pero muy buena película. Y así pues eso fueron la década que tuvo Estados Unidos en los 60-70, que tuvo unos periodos de inestabilidad hasta que yo diría que el que cambia el paradigma político después de la experiencia del sureño demócrata y demás es Sí, cuando porque llega en medio está el Watergate. sí, bueno, llega el Watergate, pero bueno, es muy para mí sigue siendo muy significativa la entrada del gran comunicador en la presidencia, ¿no? ¿Te refieres a James L. Carter? No, Reagan. Mm. Reagan viene después de una concatenación de fracasos, porque Correcto. Nixon fue 2 veces con Spiro Agnew. Y el primero en caer es Spiro Agnew en la vicepresidencia. Gerald Ford, que cierto es había sido speaker de la Cámara, pero era simplemente un miembro de la Cámara de Representantes. Asciende a ser vicepresidente y después, en la sucesión, eh, acaba obteniendo la presidencia en agosto del 74. Uh-huh. Es el primer presidente que es presidente no habiendo sido electo en el ticket. Y luego pierde. Pierde. Cierto es que no por mucho, no por tanto, por lo que la gente puede recordar. Cierto es que era un poquito patoso, pero perdió. Perdió las elecciones con James L. Carter, curiosamente para celebrar el bicentenario del país. Curiosamente. Y luego Jimmy Carter pierde contra Reagan, que Sí, había sido gobernador, a diferencia de algunos piensan, no, es que el hombre del pelo naranja, no, no, no. A ver, Ronald Reagan tenía una cierta carrera política, otra cosa es que gustara más o menos, pero... había sido gobernador de California, el gran estado de California, había sido actor, Y en no actor de... California sí había tenido unas posiciones un poquito más progres. Sí, porque al final la población californiana es, ya sabemos cómo es más liberal, más mediterránea, vamos a dejarlo ahí, por asemejarla a algún tópico europeo. Pero bueno, sí, él era un actor no de primer orden, era un actor de segundo orden, de relleno, secundario, sobre todo destacaba por los anuncios publicitarios porque vendía muy bien. Y gozó de gran popularidad en tanto en su mandato como gobernador de California como en la presidencia. Las cosas como son, al César lo que es del César. Porque yo creo que el fallo de Jimmy Carter en la presidencia pues fue decirle a los americanos las cosas que no querían oír. Hay un discurso muy famoso de Jimmy Carter que es la crisis de conciencia que explica que tal como evoluciona la sociedad de consumo no es un estilo de vida apto, ¿no? o bueno para el estilo de vida estadounidense, ¿no? Que no podemos desear consumir y desear todo lo que no podemos tener, es algo así, ¿no? Os animo a que lo escuchéis porque para mí es bastante brillante. Lo que pasa es que suena como una regañina y eso sentó muy mal al público estadounidense. Entonces llegó un vaquero que dijo que nada, que esto lo iban a arreglar, que estas cosas morales que no importaban tanto, que íbamos a volver a ser los mejores, que íbamos a llegar a donde fuese. Es el comienzo del Make America Great Again y también que iban a acabar con la Unión Soviética. Y en cierto modo, pues impulsó a la Unión Soviética a desarrollos económicos y a carreras armamentísticas que no pudo igualar. Sí, en parte por elementos que son dogmáticos. Porque a través del ajedrez y de otros elementos que son icónicos en el ámbito soviético, tenían unos teóricos de las matemáticas, unos teóricos científicos muy importantes a la hora de conocimiento. Otra cosa era aplicar este conocimiento en cosas prácticas, como por ejemplo la informática. Ya en los años 70 el Politburó y el Soviet Supremo dijeron esto de tener posibilidades de una terminal en cada casa, esto puede ser contrarrevolucionario, puede ser problemático. La gente no
puede tener esto, y por tanto no hubo desarrollo informático en Estados Unidos. Sí, en la Unión Soviética no. En Estados Unidos sabemos las mitologías que tienen parte de verdad y parte de mentira a la hora de los garajes. De aquí se hizo IBM, aquí se hizo Apple, aquí se hizo Microsoft, aquí estuvo Steve Jobs, Steve Wozniak, aquí estuvo el señor de las puertas. Vale. Em, pero es que no hay correlato en la Unión Soviética. Tardaron 10 años y ese decalaje que ahora hasta lo está sufriendo China con los microchips, ese decalaje hace que tengas que robarle o comprarle a quien va por delante. Y cierto es que la Unión Soviética intentó hacer espionaje industrial en los años 80. Sí, los planes, hay esta época en la Unión Soviética que a pesar de que podía haber aprovechado la debacle estadounidense en Vietnam y demás, pues no, se conoce como estancamiento brezhnesiano. Es decir, los planes... Porque ellos se metieron en su propio Vietnam en el 79 intentando dar un golpe de estado en Kabul. Correcto. Y metiéndose en un problema que luego hablabas de los soldados estadounidenses que, como se ha visto en un montón de películas en esto, Estados Unidos ha hecho profesión de fe, con Nacido el 4 de julio, pero también Platoon, pero también Apocalipsis Now, pero también podríamos citar un montón de películas de este Corazón, este Hierro, aquella con Michael J. Fox, muchísimas. Pero los afgani, que en los años 90 pulularon como fantasmas por las ciudades rusas, como antiguos combatientes de la guerra en Afganistán, fue algo terrible. Sí, sí, sí. Afganistán por el Vietnam soviético, pero ya la economía ya venía muy tocada del estancamiento brezhnesiano, de los planes quinquenales brezhnesianos, ya venía la economía pues resintiéndose y una vez que llegó el empuje de Reagan y de la carrera armamentística y el programa de Star Wars y de estas cosas que fue un efecto propagandístico brutal, pues hay una serie de cambios en el liderazgo, en el buró de la Unión Soviética. Entran perfiles jóvenes, ¿no?, sustituyendo a líderes ya muy mayores, ya octogenarios, y entre ellos entra el Mikhail Gorbachev, Sergeyevich Gorbachev, como decía Juan Carlos antes, que intenta aplicar dos políticas muy conocidas, que es la Glasnost y la Perestroika, y que convive con la herencia de esa guerra de Afganistán que está desencadenando el país. Y quiero aquí unir con mi primera intervención, que hace referencia a Star Trek, a la Star Trek 6, que dice aquel país desconocido, que esa película empieza cuando la luna de los Klingon explota, ¿no? Y eso hace referencia a Chernóbil. Chernóbil en el año 86 supone también una debacle, bueno, de principios, diría yo, aparte de la debacle tecnológica que se estaba evidenciando con la ruptura del reactor. Y supone que, para que os imaginéis lo que suponía también el Afganistán para el soldado soviético, al soldado soviético le cambiaban 24 horas en el tejado del reactor 4 de Chernóbil como liquidador por una estancia de un año en Afganistán. Y preferían irse 24 horas, obviamente, al tejado de Chernóbil porque realmente no sabían lo que allí había de verdad. Es la crisis social y de conciencia también que acabó con la Unión Soviética. Fue una crisis de credibilidad y en parte por el asunto de Chernóbil. Sí, la mejor visualización que uno puede ver es en esa miniserie de 5 capítulos de HBO, que es brillante, hasta el punto de que los rusos dijeron que iban a hacer una película contraria, es decir, vamos a hacer una réplica. Y yo dije, bien, vale, perfecto, hacedla, perfecto, muy bien. Pensaba que iban a ir porque lo declararon, la teoría de que había un agente de la CIA por ahí haciendo sus cosas. Y al final acabaron haciendo El Abismo, una película en la que hay un bombero, macho machote, un ruso alfa, y ya está. Una película de amor. Eso es lo que acabaron haciendo los rusos. Pues nada, no. Es verdad que la miniserie lo refleja bastante bien. Pero se observa como al final el Estado, pues al final era una máquina de propaganda, no existía. Y que está podrido por dentro porque recordarás que hubo en los años 50 finales lo que sería como
la medalla de bronce. Si Fukushima sería la plata, Chernóbil el oro, había un Sí, incidente con tema de nuclear de cerca de los 3000. Urales. Bueno, también. En los años 50 hubo una Sí, problemática importante, pero como estaba hacia el interior y no hubo afectación en dirección hacia el oeste, porque con el tema de Chernóbil hubo una nube que fue en dirección a Suecia, la detectaron y ese fue el contacto internacional. Bueno, pues en ese otro no. caso, pues no dijeron nada. Chernóbil, Chernóbil se lleva el oro porque hemos estado a punto por el accidente de Chernóbil de que Europa quedase inhabitada durante los próximos 10.000 años. Si los soviéticos, en este caso, no llegan a acertar con la solución, esto hubiera sido una catástrofe de proporciones pues, impresionantes. O sea, no estaríamos aquí ahora mismo, no podríamos habitar Europa. Eso es así, la serie lo refleja bastante bien, pero los conocimientos técnicos es que el accidente Es fue muy decir, grave, fue que gravísimo. quieres decir que de haber habido ese efecto gravoso, igual en este Los momento, informes de en el Chernobyl. mejor de los casos tú y yo, que nacimos antes, del Bueno, yo soy posterior a Chernobyl, Yo poco nací en el después. 82, No, así que soy anterior. no doy más pistas, no doy más pistas. Vale, pues entonces, por lo menos yo dices que sería vecino de Gustavo, en el mejor de los Sí, casos. correcto. Sí, 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 Vamos, que sí, no sí. podría estar viviendo Sí, en Europa, tendría que estar viviendo en Uruguay, por lo menos. eso es. Los soviéticos pudieron contener un poco todo lo que estaba penetrando hacia abajo. Si llega a penetrar en las aguas subterráneas, al final porque hicieron un condensador de frío algo y fueron los mineros de los Urales y excavaron abajo y pusieron, pues oye, reforzaron la estructura, la base de la estructura, pero si eso se llega a pasar hubiera habido una segunda explosión que hubiera sido pues, mucho más terrible y hubiera expulsado muchos más materiales radioactivos a la atmósfera y hubiera contaminado las aguas, que ese es el problema. Sí. Sí, 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 no, no, podría haber sido el principio del fin de Europa. Eso sí, vuelvo a apelar a tu conocimiento socialista en la idea de que había una corriente alternativa con ese Billy Brandt, que fue... ¿Mm? Ahora es Pedro Sánchez, el presidente de Internacional Socialista, pero Billy Sí, Brandt lo fue muchos años. Y cuando lo era, tenía esa idea del diálogo norte-sur, que viene de algunos informes de ámbito internacional del año 78-79, los informes de la ex primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, mm, estos diálogos que también pueden venir respecto de Edward Said, estructuralismo, teorías internacionales, un poquito así en general, y que superan un poco esa dialéctica este-oeste con una sí, dialéctica norte-sur. sí. Eso es. A mí me encanta que me sitúes aquí porque es una parte de la historia bonita, que es cuando se forma la socialdemocracia europea, ¿no? Socialismo democrático europeo, sobre todo basado en una idea que expresó muy bien Olof Palme, ¿no? Olof Palme en su día dijo algo así, que él había viajado a Estados Unidos y había viajado a la Unión Soviética, ¿no? Y que él no era capaz de comprender la pobreza que existía en Estados Unidos y no era capaz de comprender la falta de libertad que había en la Unión Soviética. Y él quería aunar lo mejor de los dos sistemas, que es la base del actual estado de Está bien se me ha estar. ido, el estado de bienestar, famoso que conocemos en la Europa occidental, base de los programas socialdemócratas y socialistas, y nace de esa idea, ¿no? Nace de esa idea de los Palme. Willy Brandt, que había sido alcalde de Berlín, ¿no? Fue famoso. Digo que es alcalde de Berlín porque se hizo muy famoso por su lucha, ¿no? Contra las autoridades de Berlín Oriental. Acogió a Jack Kennedy cuando dio su discurso allí frente al muro. Entonces se hizo, después dio el salto a la política nacional en la República Federal y apadrinó un poco el movimiento de los jóvenes socialistas españoles, ¿no? Del grupo sevillano, de Felipe González, de Alfonso Guerra. Los apoyó de tal manera que el primer congreso que se hizo en España, después de ya a la muerte
del dictador, pues vino en persona a dar su apoyo a estos dos jóvenes y sirvió de impulso de base para la nueva ideología del PSOE, ¿no? Que tuvo que renunciar al marxismo y pasar a este concepto de socialdemocracia europea. Como había hecho la socialdemocracia alemana en el Congreso de Bad-Godesberg. Eso es. Porque mucho se habla de Suresnes, pero en Suresnes todavía somos marxistas. En Suresnes todavía somos marxistas. Es después, cuando ya estamos aquí y llegamos influenciados de Willy Brandt, del SPD alemán y de los partidos socialdemócratas nórdicos, es cuando el PSOE da ese paso, o Felipe González dice, o abandonamos el marxismo o me voy, ¿no? Básicamente. Y entonces dijo la militancia del partido, no te vayas, abandonamos el marxismo. Sí, yo del estado de bienestar reivindico que ahora lo que se comenta por algunos, sobre todo los críticos, dicen, es un asunto socialdemócrata. No. Socialdemócrata, sí, hubo patas socialdemócrata, pero es un asunto de dos, dual. No podemos renunciar a que el estado de bienestar tiene esa pata respecto a la democracia cristiana, que viene desde la época de León XIII, de Rerum Novarum. Es decir, que ese pilar fundamental de la política europea estuvo en la conformación de un acuerdo histórico y estoy de acuerdo. Y lo digo yo como socialista, estoy de acuerdo que la democracia cristiana participó en esta idea de estado de bienestar. Lo que pasa es que coincidirás conmigo también que la democracia cristiana ha abandonado ese discurso. Sí, en gran parte. Si es que se puede decir que sigue existiendo democracia cristiana política. Claro. Es que... Ese es un debate. Es que, claro, supuestamente el Partido Popular en España ocuparía ese espacio de la democracia cristiana, pero realmente no tiene nada que ver con los partidos democristianos de Italia. ¿Te acuerdas de aquellos grandes partidos democristianos, con aquellos líderes que pactaban con los comunistas, incluso si hiciera falta? Desde la creación del Partido Popular Italiano por Don Sturzo. Y también de la democracia cristiana que representa la CDU. La CDU es la otra pata. Con Konrad Adenauer. Es la otra gran pata. Sturzo era de la Liga de Amigos de los Vascos del año 37 con Jacques Maritain y que Konrad Adenauer tocó la puerta a la sede de la Avenue Marceau para los nuevos equipos internacionales que fueron los precursores del Partido Popular Europeo y de la Internacional Demócrata Cristiana del mundo. Por eso, yo los echo en falta, porque un discurso democristiano pues es más necesario que nunca en un mundo que a veces es más complicado, por decirlo de alguna manera. Pero esa visión que tenían Graham Gurtland y Willy Brandt era tratar de recuperar el esquema respecto de los desposeídos de la tierra, a pesar de que no fueran directamente en línea con Frantz Fanon o el mini manual de Marighella, sino en una visión más política, más de activismo democrático. A pesar de que evidentemente en los lugares en los que había esa confrontación, Sudamérica, África, Sudeste Asiático, era distinto respecto de la lucha que pudiera haber en Europa. Pero desde Europa es donde sale esa idea de vamos a recuperar la noción respecto de ese tercer mundo, en donde en principio no era un asunto económico lo que dividía al mundo en primero, segundo y tercero, sino era un elemento político, en donde el primer mundo era Estados Unidos y sus amigos, el segundo era la Unión Soviética y sus amigos, y el tercer mundo eran los que no estaban alineados ni con unos ni con otros. Pero luego se mutó esa definición respecto de que tercer mundo era un tema económico y eran los desposeídos de la tierra. Correcto. Bueno, ese tercer grupo era liderado por el mariscal Tito, ¿eh? Hay que comentarlo porque la verdad que él en su independencia del bloque soviético, pues se montó esto de países no alineados, que tuvo bastante apoyo en gran parte de Estados Unidos en un principio, sobre todo para intentar debilitar al bloque soviético, pero después a la larga, pues bueno, surgirían tensiones que desencadenarían en la guerra de los Balcanes. Sí, hubo unos Juegos Olímpicos de invierno en Sarajevo en el 84. Sí. Después de la muerte de Tito, que fue en el 80. Eso es. La muerte de Tito desencadena. No obstante, el país Yugoslavia había vivido bajo ese gran liderazgo y históricamente cuando hemos visto que un país vive o convive en gran parte de su historia política bajo ese gran liderazgo, cuando esa persona no está, muchas veces se empieza a resquebrajar esa unidad política y fue un poco lo que pasó
aquí en Yugoslavia, la muerte de Tito, pues desencadena una serie de gobiernos políticos que no son capaces de mantener pues esa dinámica o esa unidad nacional también, ¿no? Pues de una manera que el mariscal Tito ostentaba. Sobre el eje central que decíamos de Alemania, hay una tripleta de series. Yo he visto solamente la primera y parte de la segunda, que es Deutschland 83, Deutschland 86 y Deutschland 89, que habla precisamente de eso. Bueno, la del 83 habla de Abel Archer, la idea de los euromisiles, que es un tema interesante porque el orden de los factores es importante a la hora de decir que en el 79 fueron los soviéticos los que pusieron armas en la zona oriental y dijeron en Occidente, vamos a estudiar esto en 4 años. Y en el 83 pidieron los Pershing y pidieron contrarrestar respecto de los SS-20. Y en Able Archer, esa operación de la OTAN, también hubo esa posibilidad de irnos al carajo y el teniente coronel Petrov, bueno, pues estuvo ahí fumándose un pitillito, en vez de darle al botoncito de la... Y cuando vieron que esos 5 supuestos cohetes no eran sino un problema, pues evidentemente nos salvó un poquito de no haber muerto en ese final de año 1983. En la del 86 hay un elemento curioso que relaciona con Sudáfrica, Apartheid, las guerras de frontera, Cuito Cuanale, pero revela que la Deutsche Demokratische Republik, la DDR, la RDA, estaba quebrada. Estaba quebrada hasta el punto de que cogía contratos de IKEA para presos políticos, hacían muebles para IKEA en las cárceles de la RDA y cogían a presos políticos también para experimentos médicos. Hasta ese punto estaba quebrada la RDA, que necesitaba este tipo de electroshocks por parte de Occidente. Sí, muy bueno, ya sabéis, una película muy buena de la RDA es La vida de los otros, que habla de la Stasi y del funcionamiento interno Pues conversatorio con Mariano López de Miguel. Pues mira, os lo recomiendo, ponéis aquí el enlace, seguir al tal, pero si no habéis visto esa peli, es una peli muy recomendable sobre la Stasi y cómo era el funcionamiento social, ¿no? De la propia DDR. Creo que es muy significativo. Y es como, me encanta porque es yo te vigilo a ti, el otro vigila a todo el mundo estaba vigilado. Era como un círculo de confianza, nunca mejor dicho, pero a lo bestia. O sea, bueno, me sorprendió, pero bueno, esas cosas pasaron. Y en la Unión Soviética también pasaba eso. Quizás en menor medida, pero en las grandes ciudades pasaba. Y bueno, por ir finalizando, como empezamos con el bloque soviético, y el bloque soviético también es que marca este periodo de Guerra Fría, porque una vez se resquebraja, pues termina este concepto de Guerra Fría y pasamos a ser un país con una única superpotencia mundial, que es Estados Unidos. Para mí, sinceramente, Chernóbil es un punto de partida de la decadencia soviética. Se invierten un montón de millones de rublos en intentar paliar la catástrofe. No quiero decir que sea algo definitivo, pero sí indica el principio de algo. El principio para mí del fin, ¿no? De eso. Se suceden una serie de problemas, como que las políticas de este renovador, Gorbachev, no funcionan. Y aparece la figura de un líder también joven o de otra generación política, que es el presidente de la República Federativa Socialista Soviética de Rusia, que es Boris Yeltsin, y mediante discursos grandilocuentes, pues se hace con el poder en Rusia, firma la disolución de la Unión Soviética, así a grandes rasgos y a grosso modo, y disgrega lo que era la URSS. Sí, se ganó el pueblo en parte haciendo cosas absurdamente normales, pero que la gente estaba imbuida de tal disociación. Es decir, utilizaba un coche que no era el Cheika oficial. No iba por el carril dedicado para los líderes. Iba al centro de salud del pueblo, no al que tenía el Politburó. Compraba en las tiendas que andaban escasas y de víveres, pero iba allí. Por lo tanto, el pueblo le sentía un poco como uno de los suyos, a pesar de que evidentemente venía de donde venía y había sido un líder de los que habían estado en la pomada. Y luego que aparte fue un desastre. Como los gobiernos de Yeltsin fueron un desastre en lo económico, en lo social y en demás, en la reestructuración del Estado, el tránsito al capitalismo
fue horrible, o sea, y tampoco aportó nada nuevo. Sí, es verdad que parecía un discurso fresco, nuevo, moderno, pero lo único que hizo fue sumir a la decadencia aún más a su país. Cierto es que hay un elemento que no hemos mencionado y que seguramente Gustavo lo habría introducido, que es Uh -huh. precisamente esa situación entre Francia y Alemania, que le gusta mucho hablar de lo cobardes que son los franceses y la situación que tienen respecto de, bueno, el amor que se han tenido históricamente los franceses y los alemanes y que mencionamos respecto de Sí. esas tres guerras mundiales que hubo en poco tiempo. No, no Y hemos que, tampoco, no hemos bueno, tampoco hablado. No está él, pero el próximo día que venga me gustaría hablar, porque podemos hablar. En este periodo también es conocido por la creación del Estado de Israel moderno, ¿no? sí, Después del Holocausto, pues las naciones deciden pues, que hay que buscarle un hogar al pueblo judío y se crea el Estado de Israel. Y es muy significativo porque también hay una serie de conflictos después desarrollados en Oriente Medio y y la hasta lo que tenemos. construcción de la Unión Europea. Y la construcción de la Unión Europea. Iba a mencionar el tema de Francia y Alemania porque en 1962 hay el acuerdo del Elíseo, Uh que -huh. va a ser muy importante a la hora de la reconciliación entre los dos antiguos rivales. Es el pacto del carbón y el acero, que es Que un 25 antecedente. años después de ese pacto del Elíseo nos encontramos casi como dos enamorados, cogidos de la mano, en Verdún, a Helmut Kohl y a François Mitterrand, mm, haciendo profesión de una unión profunda, ¿no?, entre dos pueblos que se han odiado mucho, pero que esa imagen resulta curioso contraponerla con la ausencia total, de una imagen equivalente entre el primer ministro británico y el canciller de Alemania. No encontramos ningún equivalente a esa imagen, lo cual es alucinante. No, la verdad es que es un símbolo de reconciliación después de siglos dándose palos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues encuentran la forma de crear un espacio común de convivencia y de superar todos los males pasados. Y es el germen de lo que hoy conocemos como Unión Europea, ¿no? Gracias a Schliemann y a toda esta gente de teóricos que lo adelantó en su día y que yo creo que tenemos suerte de vivir en este espacio político basado en la paz. No lo sé, formamos parte, yo me siento orgulloso de ser europeo porque formamos parte de un proyecto grandilocuente, pero grandioso también. Y no sé, nunca lo expresamos en público, ¿no, Juan Carlos? No, nos cuesta bastante a pesar de que soy autor de un libro llamado Europa temida y molestia, en donde trato de ese tema, pero supongo que soy una rara avis. Por eso digo que nos gustará, pues yo emplazo a Gustavo Beidler a que venga a un cuarto ciclo final sobre política del siglo XX, quizás, ¿no? Y podamos abordar creación del Estado de Israel, Oriente Medio, Unión Europea y las últimas crisis del siglo XX. Bien, vale, de acuerdo. Tal vez con esa noción de que los años 90 pudieron ser como los felices años 20. También, por eso. Muchos cambios estructurales, muchos tránsitos de distintos sistemas económicos. Es una época de cambio, sin duda. Y en el 92 pues tuvimos la Expo y las Olimpiadas de Barcelona. Y a Kobe. Sí. Bien, pues entonces volveremos con una cuarta parte. A ver si puede estar, evidentemente, estaría muy bien que pudiera estar Gustavo. Y así le damos este final a la historia. Broche de oro.